gustaría explicar un poco qué significa realmente esta reforma constitucional que intentan realizar, ¿vale? No sé si os habéis leído el texto de la modificación que pretenden realizar, el artículo 135 de la Constitución, sobre la deuda pública, que ahora mismo tiene simplemente dos apartados. Uno que dice que... A ver, tiene dos apartados ahora mismo el artículo 135. En uno se dice que el Estado solo podrá endeudarse en base a una ley que se lo permita, ¿vale? Y el segundo dice que los costes de la deuda, tanto amortización como intereses, constarán como gastos del Estado en el presupuesto, ¿vale? Esto es lo que dice hasta ahora el artículo 135 de la Constitución, sobre deuda pública, ¿de acuerdo? El cambio que quieren hacer ahora, de una manera absolutamente a velocidad de la luz, podríamos decir, en apenas 2 semanas, después de que desde hace 33 años no se haya modificado la Constitución, salvo para un aspecto, digamos, de votación por parte de los extranjeros, que no fue aquello muy trascendente, este sí que es trascendente. Ahora quiere introducir básicamente 3 aspectos fundamentales. El primero es el que se está hablando todo el rato en los medios de comunicación, ¿vale?, que todo el mundo parece tener presente, que es la limitación del déficit público. Es decir, por mandato constitucional, no por la política que aplique cada partido cuando llega al poder, sino por mandato constitucional, la propia Constitución obliga a cualquier partido político que forme parte del gobierno de este país y que determine, o el Parlamento en su conjunto, la política presupuestaria, no podrán exceder de un déficit determinado que por ahora no consta en la Constitución, ¿de acuerdo? Ese es el primer aspecto que se pretende introducir, esta limitación del déficit público, ¿de acuerdo? Evidentemente, el déficit público no es malo en sí mismo, depende para qué se utilice ese endeudamiento, ¿de acuerdo? Y no es cuestión de decir, es que nunca se puede tener déficit público, no, el problema es cuando se tiene mucho déficit público y luego eso no se compensa de otra manera, ¿de acuerdo? Es un instrumento de política económica de los años 30, es decir, desde hace más de 70 años, ¿de acuerdo? Eso es lo que se pretende a nivel gasto, que no beneficie a las élites económicas y empresariales de un país. Básicamente ese es el principio de déficit, ¿vale? Estamos obligados a pagarla, estamos obligados a pagar la deuda. Un momento, luego vamos a por eso, ¿vale? Un momento, ese es un aspecto. El segundo aspecto es la limitación de la deuda pública, es decir, no solo se limita el déficit público, lo que el Estado pueda determinar que necesita de déficit público por un año determinado, sino que también se limita el volumen de deuda pública que se puede emitir, ¿de acuerdo? El problema es que esto se determina no aquí, esto se determina en instancias extranjeras que nosotros no escogemos. Es decir, el problema no es solo que se limite el déficit o que se limite la deuda, sino quienes lo limitan no somos nosotros. Son tratados desde Europa que nosotros personalmente, si no hemos votado ni siquiera en referéndum el Tratado de Maastricht, ya veremos a ver si podemos votar en referéndum los tratados o los acuerdos que se puedan llegar en instituciones que no son democráticas como la Comisión Europea, que no es una institución democrática. No la escogemos nosotros, ¿de acuerdo? Esta es la segunda. Y el tercer aspecto, que es un aspecto fundamental y que es realmente el aspecto fundamental de esta reforma, ¿de acuerdo? Y que no se suele hablar no se ha hablado de ella hasta ahora en los medios de comunicación y parece que nadie lo tiene presente, es que se ha introducido una obligación según la cual los pagos de intereses y de amortizaciones de deuda pública tendrán prioridad absoluta. Un momento. Prioridad absoluta respecto al resto de gastos del Estado. Es decir, el Estado, cuando decimos los ingresos, el primer aspecto al que debe dedicar esos ingresos es a pagar las amortizaciones de deuda pública. ¿Quiénes son los principales tenedores de deuda pública ahora mismo de España? El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Banco Santander. Entre los dos acumulan 13.000 millones de euros de deuda pública española. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estos señores, que son los que acumulan más deuda pública española hasta ahora como instituciones, ¿de acuerdo? Luego también habría los países extranjeros, en Francia y en Alemania se acumulan 100.000 millones de deuda pública, ¿vale? Pero instituciones concretas son Santander, BBVA y Santander, ¿de acuerdo? Estas dos. Entonces, lo que quiere hacer esta reforma es que los ingresos del Estado se destinen fundamentalmente a pagarle los intereses a estos señores, ¿de acuerdo? Y la amortización a estos señores. Hay que tenerlo claro, ¿vale? Este es el aspecto fundamental de la reforma, más allá de déficits públicos, más allá de deuda pública. Este es el aspecto fundamental. ¿Qué significa esto? Es un intento de establecer unas garantías absolutas
sobre los intereses de la deuda española. ¿De acuerdo? Este es el intento que quieren hacer. Garantías absolutas sobre los intereses de la deuda española. ¿Qué pasará? Pues que todo lo que no sea intereses de deuda pública podrá ser reducido, digamos, para favorecer este pago de intereses. Y esto por mandato constitucional. No porque lo decida un gobierno determinado, por mandato constitucional, ¿de acuerdo? Es decir, tengamos claro esto, tengamos claro lo que intentan hacer realmente en este aspecto. Todo lo que sean salarios de funcionarios, pensiones, gastos sociales en hospitales y en educación, todo esto estará subordinado al pago a esta deuda pública. Para ellos sí que tendrá que haber dinero, para el resto ya veremos, ¿de acuerdo? ¡No quieren esclavos!